días para todos. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo primero. Ese es el capítulo que estamos leyendo el día de hoy. Lectura de la Biblia en un año. Deuteronomio capítulo primero. Para dar un poquito de introducción rápidamente, Moisés escribe en el libro de Deuteronomio lo que se llama la segunda ley o las palabras de Moisés durante 2 meses, una serie de sermones que reflexionan especialmente sobre los 40 años que vivieron de disciplina en el desierto. Conocemos en el capítulo primero y en todos los capítulos de Deuteronomio el corazón pastoral de Moisés y el lugar que él le daba a su relación personal con el Dios del pacto en Cristo. Deuteronomio capítulo primero leo para el bienestar de todos y por favor sigan en sus equipos móviles y en sus Biblias, dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de Moisés, que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Por la ruta del monte Seir había 11 días de camino entre Oreb y Cades Barnea. Por favor, estén atentos a esos números y a esos tiempos. 11 días entre el monte Sinaí, Oreb y Cades Barnea, la entrada a la tierra prometida. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Poco antes Moisés había derrotado a Sicón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán, antes de entrar en la tierra. Cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, dice Moisés: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, al Arabá, a las montañas de las llanuras occidentales, el Negev y la costa hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río Éufrates. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a sus antepasados, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. En aquellos días les dije, continúa Moisés, yo solo no puedo con todos ustedes. El Señor su Dios los ha hecho tan numerosos, eran cerca de 2 millones de personas, que hoy son ustedes tantos como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Ustedes me respondieron, continúa Moisés, tu plan de acción nos parece excelente. Así que tomé a los líderes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y les di autoridad sobre ustedes. Los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 y como funcionarios de las tribus. Además, en aquel tiempo les pedí a sus jueces la siguiente orden: atienda a todos los litigios entre sus hermanos, juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los extranjeros, no sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Fue en aquel tiempo cuando yo les ordené todo lo que ustedes debían hacer. Obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, y así llegamos a Cades Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios se las ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor y Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero ustedes vinieron a decirme, continúa Moisés, enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Los 12 salieron en dirección a la región montañosa y llegaron al valle de Escol y lo exploraron. Tomaron consigo algunos de los frutos de la tierra, nos los trajeron y nos informaron lo bueno que es la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios.
se pusieron a murmurar en sus carpas. Ellos habitaban en tiendas de acampar y dijeron: el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más alta y más fuerte que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí habitan los anaquitas, esos serán conocidos como gigantes. Verso 29, continúa Moisés: entonces les respondí: no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente, peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino. A seguir, y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa, verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo, continúa Moisés, y me dijo: tampoco tú entrarás en esta tierra. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños, que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. Ustedes me respondieron, continúa Moisés: hemos pecado contra el Señor, pero iremos y pelearemos como el Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado. Así que cada uno de ustedes se equipó para la guerra, pensando que era fácil subir a la región montañosa. Pero el Señor me dijo: diles que no suban ni peleen, porque yo no estaré con ellos. Si insisten, los derrotarán sus enemigos. Yo les di la información, pero ustedes no obedecieron, se rebelaron contra la orden del Señor y temerariamente subieron a la región montañosa. Los amorreos que vivían en aquellas montañas les salieron al encuentro y los persiguieron como abejas y los vencieron por completo desde Seir hasta Jormá. Entonces ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él no prestó atención a su lamento ni les hizo caso. Por eso ustedes tuvieron que permanecer en Cades tanto tiempo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, con el Salmo de Moisés, te decimos: Señor, ayúdanos a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. Hoy nos toca, a la luz de esta palabra, como un espejo, revisar nuestra historia, identificar los estancamientos de nuestra vida, las cosas que debieron ser y no han sido, las cosas que debieron ser y ya no serán. Duro para nosotros, pero siempre cuando nos acercamos a ti hay tanta esperanza, tanto amor, tanta gracia para el pecador. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana, como la historia de Israel, es como la de un niño que repite 7 veces el primer grado. Pasa el tiempo y no avanza. El pueblo de Israel se encuentra en este momento en que está en un lugar donde no debería estar y en un tiempo en el que no debería estar. Están estancados, y el estancamiento es algo un poco más grave que la frustración, porque la frustración en muchos casos es buena. Yo, por ejemplo, deseaba ser un gran futbolista. Y evidentemente, al no permitirme el Señor ese sueño, libró a muchos de grandes frustraciones.
Cuando las metas son incorrectas, lo mejor que nos puede pasar es la frustración. Aquí no se trata de frustraciones de planes o deseos humanos, sino estancamiento de lo que Dios quería que ellos hicieran. Algo como lo que el escritor de Hebreos le dice a sus lectores, conociéndolos muy bien, en el capítulo 5, verso 12 al 16. Ustedes deberían ser ya maestros, pero son niños que solo toman leche. Una clase de enanismo espiritual, pero no solo en lo espiritual. Ellos no estaban en la finca que deberían tener al otro lado del Jordán, ellos no estaban en la casa que deberían tener, ellos no tenían el matrimonio que deberían tener, ellos no eran los padres de familia que deberían ser, ellos estaban estancados. Nuestro texto, como para echarle sal a la herida, deja ver que ese estancamiento es por una disciplina de Dios. No es por circunstancias o porque fue de malas. El verso 2 nos dice que entre el Sinaí, donde ellos hicieron pacto con Dios, Él les dio la ley, los consagró como su pueblo, y la entrada a la tierra prometida, que era Cades Barnea, había nada más que 11 días. En el verso 6 nos informa que el mismo Señor les ha dicho que habían permanecido ya demasiado tiempo, y hasta ese momento eran solo unos meses. Pero en el verso 3 nos ha informado que estas palabras las está diciendo Moisés 40 años después. Es decir, lo que tardaba 11 días se demoraron 40 años. Y usted puede pensar en áreas de su carácter que debieron haber cambiado a los 11 días de ser cristiano. Y llevas 40 años en las mismas. El pueblo de Israel está enfrentando esto y termina el capítulo con esta inclusión que es muy importante en la lectura del texto, porque en el verso 46 evidentemente está contando Moisés esta historia para decirles por qué se habían demorado 40 años. Así termina el verso 46. Y es claro en el verso 45 que es una disciplina de Dios, porque ellos reconocen su pecado, van a llorarle al Señor y el Señor dice, no, ya no, ya no. Por mucho que rueguen y que lloren, regresen al desierto, ya la disciplina será de 40 años. Ahora, esta es disciplina de Dios y escuche esto bien, porque la disciplina de Dios a veces es por comisión, es decir, porque hemos cometido un pecado y merecemos disciplina, y el Señor al que ama disciplina como un padre disciplina a sus hijos. Pero a veces también la disciplina es por asociación. Los niños de 5 años, ellos no cometieron el pecado de sus padres, pero también les tocó esperar 40 años. Las mujeres que no eran parte de aquella decisión, eran solo los varones los que decidían en aquella cultura, también tuvieron que llevar la disciplina por asociación. Y muchas veces tu familia ha estado estancada a causa de tus pecados, o tú has estado estancado a causa de los pecados que hay en tu familia. También los pecados sociales nos afectan, y el estancamiento no es solo una disciplina de Dios, sino una realidad permanente. Los judíos vivieron toda su vida bajo el título de este mensaje: la disciplina del estancamiento. Nunca el pueblo de Israel cumplió con el pacto de Dios. Nunca avanzaron todo lo que Dios quería. Nunca tomaron toda la tierra que Dios les quería dar. Nunca tuvieron los hogares, los matrimonios, ni la paternidad que Dios quería que ellos tuvieran. Estuvieron toda su vida realmente viviendo de una manera u otra, estancados a causa de su pecado o de los pecados de algunos del pueblo. A veces la disciplina es temporal. Puede durar un día. Miraste lo que no debías mirar, dijiste y Dios te disciplinó, y puede durar un día, puede durar un año, puede durar 40 años y puede durar toda la vida. Así que la disciplina puede ser temporal o terminal. Para algunos del pueblo, por ejemplo, los chicos que tenían 15 años, de todas formas ellos entraron a la tierra a los 55 años. Posiblemente vivieron hasta los 100 o más. Pero para los que tenían más de 20 años, nunca entraron.
el pueblo de Israel fue un pueblo que vivió permanentemente en la disciplina del estancamiento. Pero escuche esto, usted y yo vivimos permanentemente en la disciplina del estancamiento. Tu matrimonio no es lo que debería ser. Tu salud no es lo que debería ser. Tus finanzas no son lo que debería ser. Si tu matrimonio hubiera seguido siendo lo que fue los primeros días, estarías viviendo un cuento de hadas, ¿no es cierto? Estás estancado. Si tuvieras la disciplina de ahorro y de mayordomía cristiana que has tenido en algunas épocas de tu vida, si lo hubieras tenido hasta ahora, no estarías estancado. Todos vivimos de alguna manera el estancamiento. Y mientras yo les voy contando esto, yo quiero que ustedes piensen en su propia vida porque yo quiero invitarlos a que investiguen en qué áreas de su vida están. Puede ser que a esta altura ya está diciendo, sí, es mi matrimonio, es mis finanzas, es mi salud, es mi educación, es mi iglesia, es mis dones espirituales, es mi llamamiento, es esto o es lo otro. Y quizás ya tienes una lista. Y yo quiero decirte, por lo menos para empezar a animarte, porque yo sí quiero animarlos hoy. Yo sé que parece que no, pero sí. Yo quiero decirles que están en una excelente compañía. Moisés y el pueblo de Dios. Moisés sufrió el estancamiento en el capítulo 1, verso 37. Él se lamenta diciendo, por culpa de ustedes fue que el Señor se enojó también conmigo. Yo estoy viviendo la disciplina por el pecado de otro. Muchas ocasiones Moisés lamentó eso, particularmente si van conmigo al capítulo 3, los versos 23 en adelante. Qué manera de rogarle al Señor. Capítulo 3, verso 23. En aquella ocasión le supliqué al Señor, dice Moisés. Tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Qué manera de interceder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y los prodigios que tú realizas? Verso 25. Déjame pasar y ver la buena tierra al otro lado del Jordán, esa hermosa región montañosa y el Líbano. ¿No? ¿No les sabe algunas de nuestras oraciones? Señor, déjame. Dame la casita, Señor, dame un buen matrimonio. Señor, dame salud. Eso de estar yendo al médico cada 8 días, Señor, ayúdame. Moisés sabía que era clamarle y rogarle al Señor. Verso 26, pero por causa de ustedes, otra vez, se enojó el Señor conmigo y no me escuchó, sino que me dijo, basta ya, no me hables más de este asunto. Nada. No vas a entrar, punto. Te discipliné y ya. A veces la disciplina es por comisión, por nuestros pecados. En el caso de Moisés es por asociación. A veces es temporal, es de un día, bendito Dios. A veces es terminal, es definitiva, como en el caso de Moisés. No entró. El sueño de su vida. Él había soñado toda su vida cuando fue educado en la corte de Faraón con liberar un pueblo de esclavos y sembrarlos en la tierra de Dios, en el tiempo de Dios, bajo el gobierno de Dios, esto es, el reino de Dios. No lo vio. Eso sí ocurrió, pero él no lo vio. Él no lo disfrutó, él nunca puso un pie sobre esa tierra. Solo lo vio de lejos. Y uno dice, bueno, ¿qué hace uno? ¿Qué es lo que hace uno cuando uno siente que en su vida hay zonas estancadas y que quizás ya no van a reverdecer? Están ahí detenidas y suspendidas y ya no van a prosperar y así se quedó. ¿Qué hace uno ante eso? Yo creo que nuestro texto nos permite hacer 3 preguntas. Y eso es lo que yo quiero compartirles esta mañana. 3 preguntas. Cuando estás estancado, sea por la disciplina del estancamiento que fue a causa de tu pecado, o por la disciplina del estancamiento que fue a causa del pecado de otra persona. ¿Qué hacer cuando estoy estancado? Estas 3 preguntas que yo les voy a compartir son 3 preguntas que pueden sacarte del estancamiento. Tienen el poder de desatrancar y de liberar nuestra vida.
Pero estas tres preguntas también tienen el poder de ayudarnos a vivir con propósito y esperanza, aún en el estancamiento, que fue precisamente el caso de Moisés. ¿Quisieran que les comparte esas tres preguntas? Pues si me dicen que no, de todas formas se llaman preguntas retóricas, ¿no? Sí, bueno, sí, se las voy a compartir. Pero lo hago con cariño, es cierto, no es. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Escuche bien. ¿Qué lugar le das a tu relación con Dios? Uno siente en este capítulo que lo más importante para Moisés es no solo luchar por su relación con Dios, sino insistir que este pueblo a lo largo del libro de Deuteronomio ame al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que eso es más importante que cualquier otra cosa en su vida. Moisés tenía dos opciones. Una opción era el cinismo indiferente y rencoroso. La otra opción era dejar un legado. Bendito el Señor que Moisés escogió la segunda opción, porque muchos de los viejos, como este servidor ya sobre los 50 años, miramos las cosas que anhelamos tener en la vida y que nunca las tuvimos y nos volvemos cínicos, indiferentes y rencorosos, buscando a quien echarle la culpa y desprendiéndonos, sálvese quien pueda. Nos volvemos materialistas, caprichosos, complicados. Moisés había podido optar por esa línea de pensamiento porque él estaba viviendo algo que francamente él no se merecía. Había entregado su vida al servicio y al amor a ese pueblo. Lo había encaminado, había sufrido con él, había aguantado la disciplina porque no podía entrar. Su corazón se había podido llenar de amargura y de resentimiento. El estancamiento produce amargura y resentimiento. Nunca estudié porque me casé. Nunca pude hacer ese negocio porque tuve muchos hijos. Nunca pude viajar al exterior y estudiar y qué sé yo porque usted me dijo que me queda. Y entonces buscamos culpables, nos volvemos víctimas y nos enfrascamos en la amargura. Moisés no hizo eso. Moisés pensó en dejar un legado. Y eso fue precisamente lo que guardó su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Moisés guardó su corazón en un legado, y este era su legado: su relación personal con Dios. El hecho de que aún en medio de la disciplina, Dios sigue siendo el Dios de gracia, que ama y cuida. Aunque en medio del desierto podemos conocer a Dios y ser parte del pacto de la gracia. Y aunque tantas cosas en esta vida que quisiéramos tener nunca se dieran o nunca se den, todavía Él es mi Dios y mi Salvador en el desierto, dice el profeta Oseas. En el desierto yo te conocí. Moisés cree que pueden conocer a Dios en el desierto. Y cree que el legado más grande que le puede dejar a los suyos no es una empresa, ni es una institución, ni es una carrera, ni es una fortuna. Que lo más precioso que él puede dejar es su relación con Dios. ¿Cómo te van a recordar tus amigos y tus familiares? Como el que coronó, hizo todos esos sueños de grandes empresas y emprendimientos, o como el hombre que le enseñó a una nación a conocer a Dios en el desierto. En el verso 31, después de que ellos se revelan, noten la insistencia de Moisés. ¿Cómo conocía a Dios? ¿Cómo observaba una teología del pacto, del Dios que camina en medio del pueblo? Verso 31.
El Señor, verso 30, marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, cómo lo hace como un padre con su hijo. El lugar que le das a tu relación con Dios. Porque esto es lo que más se daña en el estancamiento, tu teología. ¿Quién es este Dios con el que tú caminas? ¿Crees que si no te da ese hogar maravilloso, esa esposa, ese esposo, esa empresa, esos lujos, esas cosas que tú quieres, crees que si no te da eso, él ha fracasado? ¿Crees que él no puede tener cosas mejores para ti? ¿Crees que no hay una eternidad con él? Pero sobre todo crees que esas cosas son más importantes que lo que ya tienes, cristiano, en tu relación con Cristo. Este es el principio de Moisés. Lo que ya tengo en mi relación con Cristo es superior a cualquier cosa que yo pueda tener o quisiera tener. La primera pregunta entonces es, ¿qué lugar le das a tu relación con Dios? Esa pregunta tiene el poder de sacarte del estancamiento o de enseñarte a tener propósito y esperanza en medio de él. Segunda pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta que muy buena parte de este capítulo primero tiene que ver con liderazgo? Hay dos escenas de liderazgo. En el verso 9 al verso 18 está refiriéndose a Éxodo 18, donde el Señor, por medio de Jetro, le asevera a Moisés la necesidad de que en el pueblo de Dios hayan servidores debidamente autorizados, empoderados, hombres sabios, inteligentes, experimentados, que dirijan al pueblo de Dios. Ese es un aspecto de liderazgo de nuestro capítulo, pero hay otro aspecto de liderazgo en los versos 22 en adelante. Y es este aspecto de liderazgo de los exploradores, que fueron enviados para marcar una ruta y decir con qué ciudades se arrancaba. Ellos no fueron enviados a decidir si obedecían a Dios o no. Ellos fueron enviados solamente a anticipar un poco qué deberían hacer. Y noten esto. Así como Moisés tiene dos opciones ante el estancamiento, el pueblo tiene dos opciones de liderazgo. O el liderazgo debidamente autorizado por Dios, que los lleva a tener una relación viva con Dios y su palabra, o el liderazgo emergente, el liderazgo circunstancial de estos llamados espías, que como dice muy bien el verso número 28, lo que hicieron estos líderes fue infundir miedo. Y eso es lo que pasó. Ellos no fueron donde el liderazgo autorizado por Dios a consultar o a pedir oración. Ellos dejaron que el liderazgo emergente, circunstancial, los influencers del momento, les sembraran miedo. Como tú, que sabes que Dios ha puesto líderes en medio del pueblo de Dios, y por lo menos en esta iglesia debidamente capacitados y autorizados, pero no. Tú empiezas a salir con ese hombre casado y después de que estás emproblemado es que vienes, no consultaste. ¿Quién fue el que te influyó? Una youtuber que vende productos cosméticos y que de tanto mirar esos influencers han capitalizado tu miedo. Escucha muy bien esto. El liderazgo contemporáneo capitaliza el miedo. ¿Por qué los muchachitos siguen a los reggaetoneros? Yo le voy a decir por qué, porque ellos tienen miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a ser feos, miedo a no ser populares. Y ahora resultan estos otros muchachitos reggaetoneros que son populares, son bonitos y tienen riqueza. Y ellos tratan de dejarse influenciar por ellos para tener un pedacito de ese reggaetonero. Pero no pasa solo con los adolescentes. Tú miras a otros mayorcitos también. Y esos son los líderes que están formando tu vida. Esos son los que están influenciando tu corazón.
no los líderes que hay en la palabra de Dios y que representan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los líderes de tu vida? Porque en los tiempos de estancamiento habrá muchos líderes que van a capitalizar tu miedo, tu dolor. Tienes que escoger entre líderes que te van a llevar a una relación personal con Cristo o unos líderes que van a llevarte a mayor resentimiento, mayor miedo, mayor angustia y terminas rebelándote contra Dios. La primera pregunta es, ¿qué lugar le das a tu relación con Dios? La segunda pregunta es, ¿cuál es el liderazgo que está marcando tu vida? ¿Qué líderes estás siguiendo? Dime qué líderes sigues y te diré quién eres. Yo quisiera saber qué youtubers ven ustedes. El devocional en casa. Dios te bendiga, espero que así sea. Muy lindo, pero ¿cuáles más? Yo quisiera saber cuáles son los influenciadores que tú sigues. Porque eso va a determinar si vas a salir de tu estancamiento o si vas a vivir con esperanza y propósito aún en medio de la tercera pregunta. ¿Cómo manejas tus lamentos y tus quejas? ¿Se dan cuenta? Nuestro capítulo claramente dice que la disciplina del Señor vino por una queja. Si miran el verso 27, dice, se pusieron a murmurar, ¿dónde? En sus carpas, a espaldas de Dios. Claro, esa es la tendencia común de todos nosotros, ¿no? Tenemos rabia con el jefe, vamos a decirle al jefe, no, le decimos a los compañeros de trabajo. Tenemos rabia con el pastor, no le decimos al pastor, le decimos a los otros hermanos. Tenemos rabia contra nuestra esposa, no le decimos a nuestra esposa, vamos a decirle a otras personas. Aquí ellos fueron al lugar equivocado. Y noten que hay dos formas aquí de manejar el lamento. Porque los lamentos y las quejas tienen un lugar en nuestra vida. Hay formas saludables de manejar el lamento. En las buenas empresas hay un buzón de quejas. En la Biblia hay 2 libros que son buzones de quejas. ¿Sabían el libro de los Salmos? Es un libro que nos enseña cómo lamentarnos. Muchos, algunos creen la mayoría de los salmos tienen, si no en su totalidad, grandes fragmentos que son diseñados para que podamos descargar nuestra alma por tantas cosas que deberían ser y no son. Que deberían ser y ya no serán. Y bueno, de hecho hay otro libro en la Biblia que tiene el mismísimo nombre del libro de las Lamentaciones. Entonces, hay formas legítimas y correctas de lamentarse. De hecho, en el versículo 45, ahí sí van donde Dios, a lamentarse delante de Dios. En esa ocasión ya Dios no les presta atención, pero así es que debieron haberlo hecho desde el primer momento. ¿Por qué no fueron donde Dios? Le dijeron, Señor, tenemos miedo. Pero no. Noten que llegaron a una teología incorrecta. Verso 27. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece. Miren eso. Los había tratado como un padre, los había sacado de Egipto, habían visto sus poderes, habían disfrutado de su gloriosa presencia en nube, fuego, maná, codornices, les había dado victorias y nos aborrece. ¿Cuál fue el error de esa queja? 2 errores básicamente que podemos destacar rápidamente. Un primer error está en el tema de desconfiar de la bondad de Dios. Verso 33 describe a Dios como el Dios que se adelanta. Qué hermosa expresión. En el primer servicio esta mañana decía que sería una expresión para un libro. El Dios que se adelanta. Es decir, Dios está aquí, Dios conoce todo el futuro, pero Dios se adelanta. Dios sabe para dónde va. Y se adelantaba a buscarles dónde acampar, para que llegaran seguros, para que tuvieran comida, para que estuvieran bien. Como un padre hace con su hijo, se adelanta y busca las cosas que va a necesitar el próximo mes, la próxima semana. Proyecta, es un Dios bueno. Cuando viene la disciplina, muchas veces el
enemigo, como hizo con nuestros primeros padres, viene a sugerir que de pronto es que Dios no quiere que tú disfrutes. Por aquí hay otra oferta de placer. Qué trágico es eso, ¿no? Como una queja nos puede llevar a cambiar nuestra teología y pensar que Dios es malo y que no nos quiere hacer el bien. Y creyente en Cristo Jesús, si supieras que la disciplina de Dios es una manifestación de su gracia y de su amor, deberías asustarte cuando pecas y Dios no te disciplina. Porque esa indiferencia quizás marcaría que no eres hijo de Dios. Los cristianos deberíamos esperar que lo más obvio es llegar a la casa y si la hemos embarrado y nuestra mamá o nuestro papá sabe, habrá una disciplina. Pero a diferencia de nuestros padres que muchas veces yo sé, disciplinaron con rencor, con odio, con venganza, con rencilla en su corazón. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bueno. Él lo hace, le duele hacerlo y lo hace por nuestro bien, porque quiere liberarnos, transformarnos, quiere darnos algo mejor. Ese es nuestro Dios. Esas son las 3 preguntas. ¿Qué lugar le das a tu relación con Dios cuando estás estancado? ¿Qué liderazgo sigues cuando estás estancado? ¿Cómo manejas tus lamentos cuando estás estancado? Les decía que esas 3 preguntas tienen el poder para sacarnos del estancamiento o para darnos propósito y esperanza en medio de él. Tienes 2 opciones. Llenarte de resentimiento por lo que no fue y ya quizás no será. O dejarle un legado a todos los que te conocen y a tu familia y luchar por tu relación con Cristo. Eso es lo más precioso y el tesoro más importante y lo único eterno que hay en tu corazón. Todo lo demás pasará. Hay opciones de liderazgo. Tú decides qué ves en la internet, qué sigues, qué te influencia, quiénes son tus héroes, tú lo decides. O hombres de Dios, marcados por la palabra de Dios, que te acercan a Cristo, o gente que sencillamente envidias y codicias por tus deseos engañosos. Tienes 2 opciones cuando te lamentas, si te quedas en tu carpa murmurando y cambiando tu teología o si vienes a llorarle a Dios. Tengo 3 aplicaciones para hoy. La primera aplicación es para los ancianos. Yo anciano en medio de ellos y testigo de los padecimientos de nuestro Señor. Para citar las palabras de San Pedro. Ancianos, los que ya somos abuelos, que ya no tenemos hijos a nuestro cargo, por lo menos ellos ya son adultos, lo que fue, en lo que nos equivocamos, ya no nos queda sino orar y dar buen ejemplo. ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿Una casa? ¿Una empresa? ¿Un nombre? O que me recuerden como aquella persona que tenía una relación con Cristo a toda prueba, que sabía caminar con Dios en el desierto. Porque yo te digo, si le enseñas a tus hijos y a tus nietos a caminar con Dios en el desierto, caminarán con Dios en cualquier lugar. ¿Noticas? ¿Consejitos para nuestros hijos y nietos? ¿Mensajitos? ¿Oraciones? ¿Leer las Escrituras, especialmente los 10 mandamientos y el Padre Nuestro en casa con ellos? Hablarles mucho de Dios, No ser cínicos ni resentidos. Lo que no fue, ya no fue. ¿Y qué? Yo no fui un gran futbolista. ¿Y qué? Hay tantos sueños y tantas cosas que uno tiene. ¿Y puedes vivir sin eso? Yo creo que sí. Si tienes a Cristo en tu corazón. Porque cuando Cristo es el centro de tu vida, podrás vivir sin todo eso. Y podrás vivir
con todo eso. Jóvenes, ustedes escogen qué liderazgo quieren en su vida. Yo reviso las redes sociales y miro qué ven los jóvenes de la iglesia. Me preocupa. Hay mucha mundanalidad. Hay mucho afán de belleza, de viajes, de poder, de vainas, de cosas. Y entonces me encuentro con este librito que tenemos allí en nuestra librería de poema. Y lo escribió una niña antes de cumplir los 18 años. El título es lo más sencillo que hay. Esto lo cambia todo. Antes de cumplir 18 años, esta niña canadiense descubrió que su relación con Jesús cambiaba todo. Cambiaba su forma de ver su cuerpo, sus relaciones, su futuro, su destino, su participación en los medios sociales, si conseguía novio o no, lo cambiaba todo, su relación con Cristo. Yo se lo recomiendo que usted lo lea, porque a los viejitos nos cae muy bien. Es tan fresco, tan diferente la forma de hablar. Dicen, esto es otra generación. Pero es una niña que en esta generación ha descubierto lo más importante es mi relación con Cristo. Y lo pone en territorios concretos de la vida, en su vida cotidiana. Y por supuesto, acercar a la juventud a esta clase de texto sería maravilloso. Ustedes pueden adquirirlo y difundirlo. Y tengo una aplicación para toda la iglesia. ¿No les parece maravilloso que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo haya comenzado en un desierto? Eso es muy simbólico en el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo es escrito para los judíos. Y en ese mismo desierto, el Señor dice una frase del capítulo 8, verso 2. Cuando dice que los llevó al desierto para conocer qué había en su corazón y que supieran que solo vivirán, no de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es en ese desierto donde Dios dice eso. Jesús dice eso. ¿Y no les parece curioso que en el capítulo 18 de Deuteronomio, ustedes lo leerán, Moisés anuncia que habrá otro profeta, otro líder para la nación y que a él debemos seguir y oír, y se refiere proféticamente a nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro Moisés. Y Él es quien nos acerca a una relación personal con Dios. Y Él es quien nos lleva a los desiertos de nuestra vida. Él es quien nos disciplina. Él es quien nos saca en victoria. Él es el dueño de nuestro corazón. Él es lo más importante de nuestra vida.